ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. La Biblia está llena de personajes interesantísimos, de personajes fascinantes, de hombres y mujeres, no sé, que hicieron cosas extraordinarias. Y hay unos de esos que dan ganas de imitarlos, que da coraje cuando uno lee las historias de esa gente. Otros dan ganas como de llorar porque no les fue muy bonito. Hay de todo en la Biblia. Pero uno de los personajes más extraños, si se quiere, de las Sagradas Escrituras está en ese libro de Jueces, en el capítulo 16. Es un hombre del que casi todo el mundo ha oído hablar, aunque no sea creyente, aunque no lea la Biblia, casi todos hemos oído hablar de Sansón. ¿O no? ¿Sí? Y cuando uno piensa en Sansón, piensa en alguien como Johnny Weissmuller, alguien con un cuerpo así como Tarzán. La Biblia en ninguna parte dice que Sansón iba al gimnasio, no dice que tenía cuánto medían los bíceps, no dice que medía 1,90 m de estatura, no dice nada físicamente de él, excepto que tenía una fuerza sobrehumana, sobrenatural. Y repito, uno pues automáticamente lo asocia, el tema de Sansón, con fuerza y con corpulencia. Pero en realidad la fuerza de Sansón no venía de sus músculos, era una fuerza sobrenatural. Era una especie de don espiritual que Dios le había dado. Y casi todos hemos escuchado hablar mucho de Sansón. Conocemos de sus victorias, de sus derrotas, conocemos de su vida un poco, de su muerte. Y usted dice, pastor, entonces ¿para qué nos vamos a meter en eso hoy? Bueno, pues yo tengo ganas de hablar de Sansón. Y esa es una excelente razón. Sansón es un tipo extraordinario por muchas cosas. ¿Alguien recuerda su nacimiento? No. La mamá de Sansón era estéril. El nacimiento de Sansón fue anunciado ¿por quién? Por un ángel. ¿Sabe cuántas personas en la Biblia su nacimiento ha sido anunciado por un ángel? En todos los miles de años de historia de la Biblia usted los cuenta con los dedos de una mano. Juan el Bautista, Jesús. Así que Sansón no era cualquier cosa. Era un tipo que vino a este planeta con una misión extraordinaria, con un propósito extraordinario. La época de los jueces era una época de mucha aflicción para los israelitas, de mucha opresión para el pueblo de Dios, de ruina, de miseria, de derrota. Los enemigos los invadían a cada rato. El pueblo espiritualmente estaba muerto, estaban adorando otros dioses, otros ídolos. O sea, era una crisis total. Y de vez en cuando Dios levantaba a algún hombre y en algunas ocasiones a alguna mujer para que se convirtiera en un caudillo militar, en un líder, en un comandante del ejército de Israel. Ese caudillo militar o ese líder, o esa, porque repito, hubo mujeres, recibía el nombre de jueces. Por eso el libro se llama el libro de los jueces. Estos jueces no tienen que ver nada con los de que usted conoce, con el tribunal, con las cortes de justicia, nada. Estos jueces son guerreros y guerreras. Son personas a las que Dios les da capacidad para pelear la batalla, les da sabiduría para arreglar los asuntos internos del país o de las tribus. Y uno de esos, ya casi al final del periodo de los jueces, se llama Sansón. Que repito, es diferente a todos los otros jueces que registra la Biblia. Fue un periodo como de 380, 400 años. Y Dios levantó muchos. Pero Sansón es el único que nace de una madre estéril, es el único que es anunciado por un ángel, es el único que toma un voto que se llama el voto de Nazareo. Y esto es importante que lo vayamos entendiendo. ¿En qué consiste el voto de Nazareo? El voto de Nazareo es una promesa, para irnos entendiendo, que podía hacerla un hombre o una mujer. En el caso de los varones, usted podía tomar el voto de Nazareo por 1 año, por 2, por 5 o por toda la vida.
Juan el Bautista era nazareo. Sansón era nazareo. Jesús no era nazareo, era nazareno, que es otra cosa, que vivía en Nazaret, no es lo mismo. ¿Por qué le digo que Jesús no era nazareo? Bueno, porque los nazareos, parte del voto era no podían tocar ningún cadáver, no podían participar de ningún producto derivado de las uvas, no podían comer ni uvas, ni pasas, ni tomar vino, ni mosto, ni ninguna cosa. Y no podían cortarse ni la barba, ni el cabello. Muchos hombres en Israel, en la historia de Israel, hicieron el voto de Nazareo. En la época de Pablo todavía había judíos que lo estaban haciendo. Entonces tenemos a esta persona que probablemente empieza a dirigir al ejército de Israel cuando tiene unos 20, 22 años de edad, y que lo dirige, juzgó a Israel, dice el libro, lo juzgó durante 20 años. Cuando llegamos a donde vamos a empezar hoy nuestra historia, entonces usted tiene que imaginarse que Sansón es un hombre que ya tiene unos 40, 42 años de edad. No es un niño, no es un adolescente, es un tipo que ya ha visto pasar agua debajo del puente, que ya tiene una experiencia vital. Y este hombre que tenía esa capacidad dada por Dios, tenía una debilidad tremenda. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Hello. Vea usted. Aunque usted no lo crea, hay personas que tienen esa debilidad todavía. A Sansón le gustaban las mujeres, ya quedamos pocos, pero le gustaban. Y le gustaban de una manera que él no podía o no quería o no sabía controlar. Entonces tenemos al hombre con un talento, con un don de Dios por un lado, pero sin carácter para poder resistir las pruebas y las tentaciones que le salían. Esa es más o menos la historia. ¿Quieren que empecemos ya entonces esta mañana? Muy bien, estamos en el capítulo 16 del libro de los Jueces. Lea la cuarta palabra de ese versículo. ¿Cuál es? ¿Perdón? ¿Le recuerda algo? ¿Qué le recuerda? Es justamente lo que está pasando, hermano. Es justamente lo que está ocurriendo ahora. Si no le recuerda nada, vaya a ver las noticias hoy para que vea que va a ver esa palabra miles de veces en la pantalla de su computador, en la pantalla de su teléfono. Es la palabra que está de moda ahorita. Fue Sansón a Gaza. Y Gaza era una fortaleza de los filisteos. Y los filisteos eran uno de los 5 pueblos o las 5 ciudades enemigas mortales de los israelitas. Había otras como Asdod, como Crom, pero ahorita vamos a hablar de ellas. Y cada una de estas ciudades estaba controlada por un príncipe, por un reyesuelo. Primera pregunta que uno se hace: si Sansón es israelita y en Gaza viven los enemigos, ¿qué anda haciendo Sansón en Gaza? ¿Qué se le ha perdido ahí? Mi mamá, que en esa época no había leído la Biblia, pero desde cuando yo estaba pequeñito, mi mamá decía: hijo, el que busca el peligro. La mamá de ustedes también les decía, ¿verdad? El que busca el peligro, en él perece. Claro, a mí me entraba por un oído y me salía por el otro. Y perecí varias veces. No perecí. ¿Qué anda haciendo el hombre de Dios, el ungido de Dios, la respuesta de Dios para el problema de Israel? ¿Qué anda haciendo en Gaza? Bueno, resulta que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer, ¿qué? Ramera, y se llegó a ella. ¿Qué significa se llegó? Tuvo relaciones sexuales con ella. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Verso 2. Y le fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Imagínense, como que de pronto su peor enemigo, alguien lo ve entrar a la casa de la prostituta y corre donde los oficiales militares de Gaza y dice: oiga, el tipo que nos combate, el tipo que nos ha dado dolores de cabeza durante 15 o 20 años, está ahí en la casa de una prostituta. Y entonces dice que rodearon la casa y acecharon toda aquella noche a las puertas de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. O sea, cuando amanezca,
lo matamos. Vamos a rodear la ciudad, vamos a vigilar la puerta de la ciudad, que son unas puertas gigantescas, para que el tipo no se nos escape y en cuanto haya luz, haya claridad, lo matamos. Verso 3. Pero Sansón durmió hasta la medianoche. Bueno, hay que entenderlo, estaba cansado. ¿No? Y a veces los hombres se cansan. Durmió hasta medianoche. Y a la medianoche se levantó. ¿Y qué hizo Sansón? Dice, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo. Entiéndame, las puertas de una ciudad no son las puertas de su casa. Trate de arrancar las puertas de su casa con todo y bisagras, para que vea lo que le hace su señora. No puede uno, hermano. Estamos hablando, por eso le digo, de un don, de una fuerza que no es humana, de una cosa que escapa a la comprensión del ser humano, que no es que el tipo hacía pesas y aeróbicos, y no, hermano. Era una cosa extrañísima. Viene, dice, tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte. Es que no solo echárselas al hombro, hay que trepar una loma todavía. Y cargar peso cuesta arriba, pues es más difícil. Hizo las cosas más difíciles y llegó a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Es que el amigo era dulce. Se enamoró, por favor, ponga esa palabra, muchachos y muchachas. Ay, no hay muchachos, hoy se fueron todos para una caminata, en una convivencia. Bueno, ustedes viejos. Se enamoró, esa palabra es fatal, hermano, es una maldición. Cada vez que usted dice estoy enamorado o enamorada, está en problemas. Cuando la gente se enamora, el enamoramiento no tiene que ver nada con el amor. El amor es una cosa, estar enamorado es otra. No es que el amor vuelve ciega a la gente, no, el enamoramiento es el que la vuelve ciega. El enamoramiento es una explosión de hormonas que le hacen creer a usted que ese hombre es el más guapo del mundo y que esa mujer es, bueno, mis universos cualquier alicate a la par de esa muchacha. Usted lo ve a él precioso, usted la ve a ella guapísima, sus papás la ven y dicen, pero ¿qué le está viendo este hombre a esa mujer? Nadie más la ve así, solo usted. Y nadie más lo ve así a él, solo usted. Dese cuenta, no es que todo el mundo está equivocado y usted tiene la razón, es que usted está enamorado y ellos no. Y el enamoramiento lo ataranta, lo vuelve ciego, le quita la capacidad de razonamiento a la gente. Y entonces nuestro amigo Sansón, que no le costaba mucho, se enamoró de una mujer. Esa mujer vivía en el valle de Sorek y se llamaba, ¿cómo? Es famosa, Dalila. Algún día cuando usted tenga una barbería, póngale Dalila para que vea cómo llegan clientes. Dalila era peluquera. Verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. ¿Cuántos príncipes filisteos había? Les acabo de decir, pero ustedes no ponen atención. 5, eran 5 ciudades de los filisteos y cada una tenía su príncipe. Lea la historia cuando el arca de Israel la tomaron cautiva y la llevaron a la tierra de los filisteos. Y dice que los 5 príncipes de los filisteos dieron ofrendas para devolverla. Bueno, estos príncipes de los filisteos se dan cuenta de que Sansón está enamorado y nada menos que de Dalila. Porque cuando usted está enamorado todo el mundo se da cuenta. Esa cara de tonto, esos suspiros, eso que se le quita el hambre a uno, eso que no duerme, toda la mamá, la suegra, los vecinos, todo el mundo se da cuenta. Hasta los príncipes de los filisteos se enteran. Se dieron cuenta entonces de que Sansón está de la nariz de Dalila y le apagaron la pantalla. ¿Y qué hacen? Lea porque esto es importante. Dice, vinieron a ella, o sea, a Dalila, los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. ¿Cuál es el misterio de Sansón entonces? Es su fuerza, ¿en qué consiste? ¿De dónde diantres este hombre probablemente hasta flaco era y chaparro? ¿De dónde este tipo con ese cuerpo tiene esa fuerza tan extraordinaria? Es que no es normal. Y le dicen a Dalila, engáñale y sácale informe, sácale información a ver cómo podríamos vencerlo para que lo atemos y lo dominemos
y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Yo no tengo ganas de hacer matemática ahorita, pero para que usted tenga una idea, un ciclo de plata, un ciclo equivale más o menos a 12 onzas. Es casi una libra, porque una libra son 16 onzas. Un ciclo son las 3/4 partes, o sea, son 3/4 de libras un ciclo, para decirlo de alguna forma. Y estos príncipes le dicen, cada uno de nosotros te va a dar 1100 ciclos de plata. Multiplique eso por 5 y son 5500 ciclos de plata. Eso vale la vida de Sansón para esta gente. Es un enemigo tan terriblemente peligroso que están dispuestos a pagarle a esta mujer una fortuna para que ella haga lo que sus ejércitos y sus soldados y sus capitanes no han podido lograr en 20 años. 5500 ciclos de plata, hermano. Son quintales. Esta mujer tiene la oportunidad de en una sola salir de pobre, en una sola resolver su futuro financiero. ¿Qué tiene que hacer para eso? Dos cosas: engañar a Sansón y sonsacarlo, quitarle información sobre qué, sobre cuál es el secreto de su fuerza. Ellos no le están diciendo, mira, pedirle información a ver dónde está el campamento de los generales israelitas. No le están diciendo, pedirle información a ver cuántos soldados cuentan, o con cuántas flechas cuentan, o con cuántos caballos de combate. No les interesa eso. El problema de ellos no es el ejército de Israel, el problema de ellos es un hombre, es Sansón. Y por la vida de ese hombre están dispuestos a pagar literalmente una fortuna. Ahora, note algo interesante. Dice la Biblia que Sansón se enamoró de Dalila. En ninguna parte dice que Dalila se enamoró de Sansón. Y eso es un problema. Doble, ya estar enamorado es un problema. Estar enamorado de alguien que no lo quiere a usted es más problema. Claro, ustedes nunca han sabido lo que es eso, pero es problema. Y entonces Dalila le dijo a Sansón, estoy en el versículo 8, ¿ya estamos ahí? No, 6, perdón. Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Voy despacio, hermano, porque hay mucha enseñanza aquí. Hay mucha, no tenemos toda la mañana de tiempo, pero yo quiero ir despacio, por lo menos hasta donde nos alcance, que quede claro. Note la primera intervención de Dalila. Hasta ahorita la escuchamos hablar. Estas son las primeras palabras que la Biblia nos da de esta mujer. Melosa, dulce, educada, yo te ruego. Se está pidiéndolo por favor. ¿Qué es lo que le pide a Sansón? ¿Mucha plata? ¿Que no la engañe con otra mujer? ¿Que la lleve a cenar esa noche? No, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Bueno, todavía ahí sí, la mujer puede ser curiosa y como este tipo tan flaco tiene ese fuerzón. Sansón, contame, ¿cómo es que te echaste al hombro los postes, las puertas, los cerrojos de nuestra ciudad? ¿Cómo los subiste hasta el monte? Eso sería interesante, por curiosidad, pero no, es que no. Yo te ruego que me declares cuál es el secreto de tu gran fuerza y qué sigue y cómo podrás qué. Ahora, ¿para qué quiere una mujer? Pero, bueno, depende. ¿Para qué quiere una mujer en aquella época que un hombre le diga cómo lo pueden amarrar? ¿Cómo podrá ser atado y todavía para ser dominado? Parece como una relación sadomasoquista esta cosa. O sea, ¿cómo te amarro para dominarte? ¿Quién en su sano juicio tiene ganas de que lo amarren y todavía para que lo dominen? Este era el momento en que Sansón, por más Jiménez que fuera, tenía que haberse dado cuenta que algo estaba profundamente mal. Si Dalila le había preguntado a Sansón, te ruego que me digas cuál es la comida que más te gusta, te ruego que me digas cuál es el perfume que te complace que yo me ponga, son cosas normales en una pareja. Pero que le diga, oiga, tengo ganas de amarrarlo, pero usted es demasiado fuerte, ¿cómo hago para quitarle la fuerza y poderlo amarrar y dominarlo? Es el momento en que Sansón, hermano, le devolviera los peluches y dijera, bueno, fue un gusto conocerla, Dalila, me voy. ¿Por qué? Porque, como decía la hermana, que ella huele a peligro. Y cuando huele a peligro, el avisado ve venir el mal y se esconde, el simple pasa y recibe el daño. Y Sansón está a punto, hermano, de que se cumpla esa palabra en la vida de él. Vamos a ir al versículo 7. Y le respondió Sansón,
El tipo no es tan tonto, él sabe que algo no está bien, entonces no le cuenta la verdad. Le dice, si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén secos, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Por qué si Sansón está enamorado no le dice la verdad? Porque, hermano, el hombre tiene que sospechar, no es tan tonto, tiene que sospechar que porque la mujer le está preguntando esas cosas. Pero ya aquí empezamos a darnos cuenta de que Sansón tiene un problema. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si me amarran con 7 mimbres verdes, yo voy a volverme como cualquiera de los demás hombres. Hermano, él era como cualquier hombre. Lo único que tenía diferente era un don de Dios. Ese problema cuando usted predica o canta o toca y cree que es un ser especial. Usted es como cualquier otra persona. Lo que tiene, lo tiene por la gracia de Dios, nada más, hermano. Pero ya empezamos a ver aquí que Sansón está caminando con pies de orgullo. Está cabalgando un caballo demasiado alto. Él no se considera igual a los demás hombres. El don se le fue a la cabeza. Pero todavía no es tan ingenuo como para decirle la verdad a Dalila. ¿Qué hace Dalilita en el versículo 8? Dice, los príncipes de los filisteos le trajeron, ¿a quién? 7 mimbres verdes. ¿Cómo se los trajeron? Porque el ínterin Dalila fue y les contó. Logré sacarlo y me dijo, esto y esto es lo que hay que hacer. Y los príncipes fueron a buscar los 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. ¿Cuándo le ató? ¿Cómo amarra usted con 7 bejucos a un hombre? Está dormido. Ya sabemos que Sansón tiene los que tiene la costumbre de dormirse después. Entonces ahora tenemos a Sansón en la cama de Dalila, amarrado con bejucos. Lo ató con ellos. Verso 9, la historia es bonita. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. O sea, en el cuarto donde acababan de tener sexo había filisteos, guerreros filisteos, al acecho, esperando el momento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. ¿Ve qué forma de despertarlo a uno? Mi amor, ¿quiere café? Como usted está dormido y que su mujer le grite, los filisteos contra ti. Y le levanta uno, hermano. Sansón se levanta y claro, hace el gesto y al hacerlo se le rompe. Dice, los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Esta es la segunda oportunidad que tiene el hombre de escapar. La primera fue cuando ella le preguntó. Ahora se da cuenta que no le está preguntando por curiosidad nada más, que realmente está haciendo el experimento de amarrarlo. Probablemente no se dio cuenta que había hombres al acecho. Los hombres esperaron a ver y cuando vieron que se reventó las mimbres se quedaron quedititos. Verso 10. Entonces Dalila le dijo a Sansón, ahora sí, resentida. Este es un truco genial también. Cuando las cosas no me salen como quiero, me resiento. Entonces ya, Sansón, usted no me quiere. Si me quisiera, no me habría engañado, me habría dicho la verdad, Sansón, ¿por qué no me compra la collar de anillo? Nunca dio eso. La señora aquella que le dijo al marido, mi amor, tenemos 22 años de casado. 22 años usted no me ha comprado una cadenita, un anillo, una pulsera, unos areticos, nada. Y el marido que mi amor, yo acaso sabía que usted vendía joyas. He aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. ¡Qué horror! Ella que no miente. Me has dicho mentiras, pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y sigue con la insistencia. Este era el momento de volver grupas. ¿O no? Pero Sansón, él cree que es más listo que Dalila. Cuando usted se va a meter en problemas, siempre usted cree que es más listo que la otra persona. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré, otra vez nota, como cualquiera de los hombres. Ahora ya no es con mimbres verdes que no están enjutos, ahora es con cuerdas, con mecates nuevos que no se hayan utilizado nunca. Verso 12, vamos a ir corriendo. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, segunda vez, hermano. Mas él la rompió de sus brazos como un hilo.
Hay una unción en este tipo. Hay una fuerza de Dios, hay un mover del Espíritu Santo. Desde su niñez Dios estaba con él y el Espíritu Santo estaba con él. Y no se ha apartado todavía de él, a pesar de que el hombre no anda caminando muy bien. Y Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras. 7 guedejas son 7 trenzas. Recuerde que es un nazareo que tiene el cabello, no se lo ha cortado nunca, y que es un hombre que tiene 40 y pico de años de edad. Lo que es una mata de pelo. Entonces dice: hágame 7 trenzas y las clava con una estaca, y con eso. Note que poco a poco, no sé si él se está dando cuenta o no, pero entre mentira y mentira cada vez se está aproximando más a la verdad. Cada vez está más cerca de descubrirle la verdad. Empezó con unos mimbres, después pasó a unos mecates, y ahora ya le dice que el secreto está en su cabello. Todavía no es la plena verdad, pero paso a paso se está acercando cada vez un poquito más. Entonces, hágame 7 trenzas, hágame colochitos. Y luego hace un nudo y las amarra con una estaca. Verso 14. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Esta es la tercera vez que le hace el truco a los filisteos, con los mimbres, con las cuerdas y ahora con las guedejas. ¿Sí? Mas él se despertó y ¿qué hizo? Arrancó la estaca del telar con la tela. ¿Sigo? Es muy sencilla la historia, ¿verdad que sí? Usted la puede leer y yo sé que, pero vamos a ir a alguna parte ahorita. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo? Sigue resentida la muchacha. Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué, y vuelve la burra al pienso. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Esa es la misión que le encomendaron los príncipes filisteos. Hay para ella 5,500 ciclos de plata esperando si logra sacarle el secreto a este hombre. Es una fortuna, ¿no? Yo no sé si Dalila en algún momento quiso a Sansón, pero hubo un momento en que quiso más los 5,500 ciclos que a Sansón. Es que billetera mata galán. Y Sansón ve que la muchacha ahora sí está resentida, ahora sí está brava. Él no quiere perderla. Y note que esto no fue que una historia de un ratito. Lea lo que dice. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cada cuánto lo presionaba? ¿Perdón? Gracias a Dios no hay gente así hoy. Pero hay gente que cuando agarra una cosa, que, mi amor, ¿cuándo va a arreglar la gotera? Mañana. Mañana. Mi amor, la gotera, mañana. Hasta que el alma de uno queda reducida a mortal angustia, hermano. Hay mejores veces, no prometa nada, hermano, porque se meten problemas. Entonces ahora tenemos al ungido de Dios, al hombre de Dios, que en vez de estar lleno del gozo del Espíritu Santo, que en vez de estar peleando batallas en los campos contra los enemigos de su pueblo, ¿cómo está su alma? Dice: reducida a congoja, a mortal angustia. Cualquier persona que se haya apartado de Dios tarde o temprano entiende lo que estoy diciendo, hermano. Ya el momento en que la vida usted ya tiene miedo de contestar el teléfono, ya tiene pereza de salir a la calle, ya no hay nada que lo llene, no hay nada que lo sustente. El alma queda reducida a mortal angustia. No cualquier clase de angustia. El hombre estaba que se moría de angustia. Y entonces llegó un momento en que estaba tan harto de la situación y de la insistencia de Dalila, que la mujer le ganó por perseverancia. Y dice, ya cansado, dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. ¿Se acuerda? ¿Qué le contesto? Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Esto no fue un voto que hizo Sansón, fue un voto que el ángel le impuso. Dijo: vas a tener un hijo sobrenatural, pero eso sí tienes que consagrárselo a Dios y tienes que dedicárselo a Dios. ¿Cómo cree usted que se sentían los padres de Sansón, hermano, cuando veían a aquel hijo que ellos sabían que era un don del cielo, que era un consagrado a Dios,
Cuando anda enamorado de otra, dejó embarazada a otra por allá. Cuando iba a la batalla, el tipo era un fenómeno. Pero cuando no había guerra, hermano, él solo se metía en problemas. ¿Qué andaba haciendo en Gaza? Vuelvo a la pregunta original. ¿Qué es que no había mujeres bonitas en Israel? Y cada vez que nos hemos metido en un problema, pregúntese después, ¿qué andaba haciendo yo ahí? Y se dará cuenta que no andaba haciendo nada. Que no estaba en el lugar donde Dios quería que usted estuviera, ni estaba haciendo lo que Dios lo había llamado para que usted hiciera. Entonces ahora dice, le cuenta la verdad, le dice: soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como ¿qué? Sigue con la majadería de que él es diferente, pero no es tan diferente, hermano. Nunca se crea usted tan diferente. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tengo problemas de alcoholismo, hermano. ¿Qué estoy haciendo en la cantina? Pastor, tenía mucha sed, pasé a tomarme una Square. Que no había agua en la cañería. Tuve problemas de homosexualidad. ¿Qué fui a hacer un concierto gay? No, pastor, yo ahora en Cristo ya no. Ya me convertí al Señor, soy una nueva muchacha. Cada uno de nosotros tiene un área de debilidad. Cada uno de nosotros sabe de qué pata cojea, qué anda haciendo exactamente donde le van a lastimar la otra patica. Nosotros mismos, hermano, no es el diablo. El diablo no agarra a nadie y lo mete a un bar. El diablo no agarra a nadie y lo mete a la casa de una ramera como a Sansón. Por lo menos Sansón tuvo el coraje de no echarle la culpa al diablo. Me debilitaré y seré como todos los demás hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano ¿qué? Al fin apareció la madre del cordero. No crea que traían unos billeticos, porque no había billetes. No crea que traían unas moneditas. El ciclo es una medida de peso. Esa plata traían en sacos, en burros, en asnos. Esta señora quedó forrada para el resto de su vida. Es como aquel señor que frotó la lámpara maravillosa y sale el genio y le dice: amo, ¿en qué te puedo servir? Y el tipo era medio pachuco y le dice: pues yo quiero vivir forrado. Inmediato cayeron un poco de cartones y lo rodearon por todos lados. Y gritó: no, no, de lana, de lana. Quedó hecho una oveja. Bueno, la señora quedó forrada, quedó rica, quedó convertida en una potentada ahí en Gaza. Verso 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Piense en la escena. El tipo está dormido en las rodillas, como que padecía de sueño, ¿ah? Y para que se duerma ya le está haciendo piojito. Duérmase mi niño, duérmase ya, que si no se duerme. Y el tipo se duerme. Y apenas se duerme, ella llama y hay un señor ahí con unas tijeras. ¿Sabe qué es el problema, hermano? Que a veces nos están haciendo cosquillas en la cabeza y ni siquiera nos enteramos. Y cuando abrimos los ojos, ya es demasiado tarde. Y a veces hemos jugado 1, 2, 3, 4, 5 veces y Dios en su misericordia nos ha librado. Pero hay una de la que si no cambiamos de conducta no nos va a librar. Y las consecuencias van a ser terribles. Sansón creyó que lo de Dios era alcahuetería. Y no es alcahuetería, es paciencia. Le está dando oportunidades y él no las aprovechó. Amigos, si su esposa no lo ha descubierto todavía, no crea que es tonta. Tarde o temprano se va a dar cuenta. Amiga, si su marido no se ha enterado todavía, créame que tarde o temprano se va a dar cuenta. Hijos, si su papá no sabe lo que están todavía, no crea que son bobos. Quizás están orando por usted, quizás están teniendo paciencia, pero tarde o temprano hay una en la que se nos acaba la suerte. Y las consecuencias entonces empiezan a ser dolorosas. Ahora Sansón lo tenemos coco. Le raparon la cabeza. ¿Y qué hace Dalila apenas le rapó la cabeza? Ya no le hace piojito. Comenzó a afligirlo.
pues su fuerza, no sé qué hacía, le metía los dedos entre los huecos de la nariz, le jalaba las orejas, le daba cachetadas, pero comenzó a reírlo. Sí, ahora sí, pendejo, defiéndase. ¿Dónde está el que mataba a mis paisanos? ¿Dónde está el gran guerrero? ¿Dónde está el ungido de Dios? ¿Dónde está el Nazareo, hermano? La gente, cuando usted predica, cuando usted toca, cuando usted canta, cuando tiene un don, hay gente que se le va a acercar a usted. No crea que es por guapo ni por bonita. La gente de afuera lo que codicia es el don de Dios que está en usted. Y una vez que lo tienen a usted y se dan cuenta que usted es como los demás hombres, entonces lo desechan. Se acabó el cariño, se acabaron los aguadulces con arepa, se acabaron las historias, se acabaron hacerle piojito en la cabeza. Ahora esta mujer lo aflige, porque ahora sí es exactamente uno más, sin fuerza. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras. Es que este es el error. Eso no es nada, ya esto 3, 4 veces me ha pasado esto. Y me escaparé, pero él no sabía, y esto es lo triste, que Jehová ya se había apartado de él. Uno puede que no ande bien, pero mientras no se aparte del Señor de uno, hermano. Hay gente que dice: es que apartarse de Dios es lo más terrible que hay. No, hermano, no es lo más terrible. Lo más terrible no es que usted se aparte de Dios, es que Dios se aparte de usted. Él no sabía, él estaba apartado de Dios desde hace tiempo, pero lo que no sabía es que ahora Dios se había apartado de él, y son dos cosas completamente diferentes. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron ¿a dónde? ¿A dónde habíamos empezado la historia? Con una prostituta, ¿a dónde? En Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliera en la cárcel. No es que una maquinita de moler de nosotros, eso era con una rueda de molino, hermano, que eso le amarraban un burro o un caballo y la rueda prensaba otra rueda fija que había abajo y ahí echaban el trigo y lo iba moliendo. Ahora en vez de un burro tienen a un ciego. El hombre que era el libertador de Israel, que nació para libertar a Israel, ahora es esclavo de los enemigos de Israel. Es que así, hermano, es como el pecado le da vuelta a la tortilla. Yo puedo imaginármelo, hermano, ciego. No había antibióticos, no había terramicina, no había penicilina. ¿Cómo cree que lo cegaron? A la gente la cegaban con las puntas de un cuchillo al rojo vivo, hermano. La infección, los dolores. Y este hombre, bajo aquel sol terrible, con el calor que hace en esa zona, moviendo aquella piedra gigantesca sin tener ya la fuerza que tenía antes. Y si se cansaba o si giraba la rueda demasiado despacio, venía el capataz y lo azotaba. No sabemos si esto pasó durante una semana o un mes, pero fue una situación espantosa. Ay, hermano, la primera vez que Sansón vio a Dalila y se enamoró de ella, ¿usted cree que él tuvo fantasías de verse amarrado a una rueda de piedra dándole vueltas y recibiendo leñazos? Por eso dice la Biblia: el engaño del pecado, hermano. El diablo nunca nos presenta las cosas como son, sino que las disfraza con una apariencia maravillosa. Trate de imaginarse la escena: este hombre que había matado a 1000 guerreros una vez, este hombre que había hecho cosas portentosas, este hombre que cuando se decía el nombre de él, los guerreros de Filistea temblaban. Ahora está ahí en un patio haciendo el trabajo que hacía un caballo antes, ciego, probablemente con una infección espantosa, con un calor terrible, con la espalda rota de latigazos. Pero ocurre un fenómeno natural. ¿Sabe cuál es el fenómeno? Mientras el hombre está moviendo la rueda, empiezan a salirle tronquitos de cabello y de barba probablemente. El cabello de su cabeza comenzó a crecer. Este es el único versículo que empieza a abrirle a usted una endijita de esperanza. Yo sé que ustedes conocen el final de la historia, pero entienda, aquí es donde empieza la esperanza. Hasta ese momento todo ha sido derrota, oscuridad y caída, pero en este momento dice el cabello de su cabeza. ¿Qué importancia tiene que el cabello haya comenzado a crecer? Recuerde que la señal de que usted estaba consagrado a Dios, si era nazareo, era que se dejaba el cabello sin tocar. Verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Alegrarse en este contexto es emborracharse.
Y Dagón era un dios muy simpático. Una de las formas de adorarlo era poniéndose hasta las manitas. Era un dios con forma de pez. Era uno de los dioses principales de Filistea. Se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cada vez que uno de nosotros cae, hermano, los demonios se alegran. Y van y se cuentan unos a otros y dicen: nuestro Dios, Satanás, entregó en nuestras manos a aquel hombre o a aquella mujer. Entonces, ¿a quién le importa si yo peco o no peco, hermano? Si uno pudiera pecar y hacerse daño solo, pero se va a hacer daño a usted, le va a hacer daño a su esposa, le va a hacer daño a su marido, le va a hacer daño a sus hijos, le va a hacer daño a sus padres, le va a hacer daño a la gente que lo quiere, le va a hacer daño al testimonio de la iglesia, le va a hacer daño a la gloria de Dios. Porque la gente lo va a ver, la gente me ve a mí borracho en un desagüe y van a decir: pues eso no era el predicador. ¿Qué clase de predicador? Así son todos, porque de feria cae uno y la gente dice: así son todos, como si los conocieran a todos. Nuestro Dios. Entonces usted se da cuenta que esto era más que un problema entre Sansón y Dalila. Mientras esa batalla se libraba aquí en la tierra, en Gaza, a nivel físico, a nivel sexual, en el mundo espiritual estaba ocurriendo otra. Dagón estaba luchando para ganar el control de la vida de Sansón. ¿Y cómo lo iba a ganar? A través de un instrumento que se llamaba Dalila. No creo que esta sea una historia sexista. No creo que esté diciendo que es que las mujeres son malas y tentadoras. Si usted es una mujer de Dios, tal vez aparecerá por ahí algún Dalilo. No Danilo, sino Dalilo. Pasemos al versículo. Perdón, estábamos en el 23, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Verso 24. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Verso 25, vamos a correr porque ya es tarde. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ¿quiénes? ¿Qué quiere decir sintieron alegría en su corazón? Ya les expliqué. Ya tenían las orejas calientes. Estaban borrachos, si lo quieren buen castellano. Cuando sintieron alegría en su corazón, vea qué cultos más raros, ¿verdad? Los de Dagón. La gente borracha en el templo. Dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Esta fiesta está medio aburridota, necesitamos un bufón, necesitamos un payaso, traigan a Sansón. Eso es lo que hace el pecado con uno al final, hermano. Usted termina ciego, termina haciendo el hazmerreír de los impíos, termina atado. Cuando Dios dice que nos acerquemos a Él y que le busquemos, no es porque es un Dios aburrido, no es porque quiere que tengamos una vida oprimida, sin gozo y alegría, es porque sabe que tarde o temprano la paga del pecado es la muerte. Y el pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que pensábamos al principio, nos va a costar más caro de lo que estábamos dispuestos a pagar y nos va a retener más tiempo del que estábamos dispuestos a invertir. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: necesitamos un payaso, llamen a Sansón para que nos entretenga. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. No lo digo yo, es lo que dice el Espíritu Santo. Sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Las columnas que sostenían la segunda planta del templo. Y entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Tiene un lazarillo, ni siquiera es capaz de caminar por sí solo. Necesita un muchacho que lo lleve de la mano. Verso 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. ¿Recuerda lo que decía el salmista? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. ¿Se acuerda? Decía: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Escarneciendo. Estaban sentados o de pie ahí en el templo de Dagón, borrachos y borrachas,
y diciendo, ¿de verdad será el tipo que mató a mi primo, que mató a mi papá, que mató a mi hermano en la guerra? Esa porquería de ciego que... Eso fue. Ese inútil que necesita un niño que lo lleve. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? Y se burlaban y lo maldecían. Y entonces clamó Sansón a Jehová. Esta es la primera vez que lo vimos orar. Nunca en toda su historia lo hemos visto orando. Pero dice, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Esta es la única oración que hace el hombre. Lo que no se han dado cuenta los filisteos en que todos los meses que Sansón ha estado en la cárcel y moliendo, el cabello le ha ido creciendo. Dios lo ha estado restaurando. El hombre ha pasado la disciplina, ha pasado la prueba. En ningún momento le ha echado la culpa a Jehová de sus desgracias. En ningún momento le ha echado la culpa a Satanás, ni a su papá, ni a su mamá, ni a Dalila siquiera. Él sabe que el culpable es él solo. Y mientras está en la cárcel, y mientras está en las tinieblas, y mientras está, el cabello le empieza creciendo. Esta mañana debe haber gente oyéndome, hermano, aquí o en algún otro lugar del mundo, que está separado de Dios, que está apartado de Dios, que ha estado atado, que ha estado creyéndose que usted es diferente a los demás y que a usted no le va a pasar, y que tal vez ya tuvo un fracaso terrible. Pero hermano, déjeme decirle que el Dios de Sansón no ha cambiado. Dios es capaz de restaurar a cualquiera que se humilla, a cualquiera que acepta su responsabilidad, a cualquiera que clama a Él. Y quizá mientras el enemigo se está burlando de usted, y sin que usted siquiera lo sienta, pero tu cabello espiritual está creciendo. Dios está haciendo algo ahí en tu vida, para que vuelvas a ser la mujer que eras antes, el hombre que eras antes, el vaso escogido por Dios, que Dios te llamó para que fueras. Devuélveme mi fuerza, Dios, para que yo tome venganza. ¿Y qué dice el versículo 30? El 29, perdón. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. No fue que las abrazó, fue que las empujó, echó todo su peso sobre ellas. ¿Y qué ocurrió? Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los príncipes. ¿Se inclinó con toda su qué? ¿Con toda su? ¿No era que la había perdido? Sí, cuando le cortaron el cabello. Pero lo que el enemigo te quitó, Dios se lo puede restaurar, hermano, si tú te dispones. La fuerza que había perdido llegó en el momento que él clamó a Dios, que se humilló. Y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Hello. ¿Termino la historia? Repito, hay un montón de lecciones prácticas que todos ustedes saben, pero déjeme contarle algo. Aunque usted no lo crea, este Sansón fracasado, desobediente, rebelde, es un tipo de Jesucristo. Jesucristo no fue nazareo. ¿Por qué no fue nazareo? Bueno, porque Jesús tocó cadáveres, porque Jesús tomó vino. Sabemos que no era nazareo. Pero Jesús, su nacimiento fue anunciado por un ángel. Jesús nació de una mujer que no podía tener hijos o que no debía tenerlos. Jesús fue consagrado a Dios también desde el vientre de su madre. Y aunque Jesús nunca pecó, también hubo un momento en que Dios se apartó de él. Recuerde que la cuarta ocasión, dice Sansón, esta va a ser como las demás veces, me voy a libertar. Dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Recuerda? Hubo un momento en que aunque Jesús nunca pecó, el Padre se apartó de él, en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario Jesús llevó el pecado de Sansón y el de Adán y el suyo y el mío y el de todos los seres humanos. Si un Dios santo no puede tener comunión con el pecado, y entonces se apartó y Jesús clamó y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Tuvo la misma experiencia que Sansón. Y Jesús muere y durante 3 días y 3 noches está en el lugar de los muertos, en la oscuridad de la tumba.
Como Sansón vivió los últimos días de su vida en la oscuridad de la ceguera. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Sansón, que había ganado muchas batallas en la vida, destruyó más enemigos con su muerte que los que había destruido cuando estaba combatiendo. Y Jesús, que derrotó al diablo y a Satanás mientras estuvo vivo aquí en la tierra en su ministerio, con su muerte en la cruz del Calvario, ganó una victoria más grande que todas las que había ganado antes. Y triunfó públicamente sobre Satanás y sus huestes, despojándolos y exhibiéndolos en la cruz del Calvario. La victoria más grande de Sansón fue con su muerte. Y la victoria más grande de Jesús fue con su muerte también. ¿No le parece maravilloso? A mí me encanta esta historia. Es una historia triste, es una historia trágica, pero aún así en el libro de los Hebreos ponen a Sansón como uno de los héroes de la fe. Dios es tan misericordioso que aunque hayamos fallado, si nos arrepentimos y si clamamos a Él, Dios se olvida de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores y nos puede dar las más grandes victorias todavía. Amigo, amiga, su victoria más grande en la vida, en el ministerio, en la familia, en las finanzas, no son las que han quedado atrás, están por delante todavía. Aunque usted no lo crea, su cabello está creciendo en el Espíritu. Y Dios está preparando para traer sobre usted una nueva fuerza y una nueva unción y llevarlo a nuevas batallas. Y vamos a entrar, así como Sansón entró al centro de la idolatría, al templo de Dagón, Jesús entró al centro del reino de Satanás, al lugar de los muertos. Y ahí quedaron muertos los adoradores de Dagón y la estatua de Dagón pulverizada. Jesús entró al lugar de los muertos y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y el Hades. Y ganó su victoria más grande para que usted y yo podamos tener vida y vida eterna. Deje de seguir lamiéndose las heridas. Deje de seguir lamentándose por los errores que ha cometido. Con eso no va a arreglar nada. Lo importante no es llorar por el pasado, lo importante es alzar los ojos a los montes y de ahí viene nuestro socorro. Amén. Y decirle: Dios, aquí estoy. Devuélveme la vista, devuélveme la visión que perdí por andar pecando. Devuélveme el sentido común que perdí por andar como loco detrás de cosas que no debía haber andado. Devuélveme la fuerza para ganar batallas contra el enemigo. Devuélveme el gozo de la salvación. Dios está. ¿Cuántas veces tuvo que orar Sansón para que Dios le contestara? ¿Tuvo que tirarse al suelo? ¿Tuvo que rodar? ¿Tuvo que andar de rodillas? No. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Eso es todo. Dejemos ya de perder el tiempo en boberías, en cosas que no valen la pena. Concentrémonos en el llamamiento santo que tenemos en Cristo Jesús. Concentrémonos, hermano, en que el tiempo se acorta, en que en esa gasa de las batallas físicas y espirituales de hace 3.500 años, todavía hoy están pasando batallas físicas y espirituales para que se cumpla la Escritura. ¿Usted cree que es casualidad que 3.500, 3.600 años después existan la misma ciudad, existan los mismos pueblos, exista la misma enemistad, existan las mismas guerras? Eso no es nada más que otra prueba de que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, de que yo soy todo lo que ella dice que soy, de que usted tiene todo lo que ella dice que tiene. Amén. Y que juntos en Cristo podemos hacer todo lo que ella dice que podemos hacer. Y podemos levantarnos y ser hombres y mujeres victoriosos. Podemos conquistar esta ciudad para Cristo. Podemos ganar almas, echar fuera demonios, orar por los enfermos y que se sanen. Podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas.